Buenos días a todas y todos. Diputada presidenta de las Comisiones Unidas, diputada Rentería, con su permiso, vamos a dar inicio a esta reunión. Adelante, compañeros. Estoy un poco enferma. Voy a estar aquí escuchándolos. Claro que sí, diputada. Gracias. Sí. Bien, le solicitaría por favor a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, si en el chat pudieran poner su nombre y de dónde nos acompañan a efectos del pase de lista de asistencia que tenemos que registrar nosotros aquí. Les agradezco mucho. Bien, la reunión pasada nos quedamos en el artículo 25. Hemos llevado un avance significativo en donde pues constantemente les voy a estar enviando ya los avances para que los tengan ustedes ahí en conciencia, y en reuniones posteriores, si gustan ustedes aclarar alguno de los puntos que ya ha sido tratado, con toda libertad me lo dicen y pues nos devolvemos al tema que tengan ustedes interés. Si no tuvieron oportunidad de participar en reuniones pasadas, no hay problema. Nos podemos devolver a algún tema que ustedes tengan algún interés. Bien, artículo 25. Tratándose de incumplimientos e irregularidades de incidencia reiterada, no aplicará el plazo de subsanación y se procederá a la clausura definitiva del albergue, así como tratándose de conductas de violencia que pongan en peligro la integridad física y psicológica de los beneficiarios. Ya habíamos tocado este punto, me suena, ¿no? Bien. Estamos en la parte en donde las causas por las cuales se retire la licencia de los albergues, que es el artículo 24, corresponderá la revocación de la licencia al funcionamiento de albergues. Ya pasamos ese artículo, ya hicimos algunas aclaraciones en las distintas fracciones y párrafos de ese artículo. El artículo 25 sigue en la misma tesitura. Habíamos puesto la cuestión de un plazo de subsanación cuando fuera esta posible, y pues bueno, en el artículo 25 es contundente respecto a la incidencia reiterada, y también cuando haya conductas de violencia que pongan en peligro la integridad física y psicológica de los beneficiarios. Habría que analizar esta última parte. Si estamos hablando de reincidencia o de incidencia u omisión, o si lo hacemos a la primera, porque pues bueno, habrá casos de violencia que no sean atribuibles, como habíamos dicho anteriormente, al titular de la licencia o del albergue, o que comúnmente se pueden presentar en los albergues, y pues bueno, no hay plazo de subsanación para este tipo de cuestiones. Pues creo que me parece un tanto cuanto categórico. No sé qué opinan ustedes. Creo que podemos dejarlo hablando de reincidencia en aquellas faltas que pongan en peligro la integridad física y psicológica de los beneficiarios. Tengo el micro abierto. Sí. Entonces, si vamos a hablar de reincidencia o de incidencia reiterada, como dice el artículo, pues entonces no cabría hacer la especificación de los casos de violencia física y psicológica. Si es que este artículo, por lo único que subsiste en relación a todas las hipótesis marcadas en el artículo 24, nada más subsiste por la cuestión de la reincidencia, pues no tiene caso que dejemos esto de el peligro de integridad física y psicológica. Así que si tienen a bien lo puedo eliminar. ¿Sí? Bien. Artículo 26. La falta de licencia de funcionamiento dará lugar a la clausura definitiva del albergue.
A ver, bueno, esto tiene una connotación, ¿no? Aquellos albergues que no tengan licencia, pues definitivamente son albergues que están de manera irregular operando. Pero creo que esta fracción, en la lógica del artículo 24 y del artículo 25, es que cuando se retire la licencia, pues obviamente el albergue no podrá seguir funcionando. Es decir, que estamos partiendo de la hipótesis de que existía una licencia previa, pero luego fue retirada por alguna de las hipótesis del artículo 24 y por eso ya no podrá seguir operando el albergue, aunque me parece totalmente lógico. Es decir, este artículo no aporta absolutamente nada, pues si falta una licencia, pues obviamente esta ley no... Vaya, ¿es un albergue que está operando de manera irregular o es un albergue que la tenía y que fue retirada? ¿Qué opinan? ¿Se queda el artículo de todas maneras? A ver, entonces sería... ¿Les parece más adecuado que sea la revocación de la licencia de funcionamiento tendrá como efecto inmediato la clausura definitiva del albergue? Suena más lógico, ¿no? Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Título segundo, de la admisión y egreso. Capítulo 1, condiciones para el ingreso y egreso. Artículo 27, la admisión de una persona menor de edad en algún albergue será mediante derivación de la autoridad correspondiente o en su caso se atenderá a lo dispuesto por el Código Civil del Estado. La admisión de una persona menor de edad, de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? ¿Es correcto? O persona menor de edad, no. Es correcto lo que usted dice. En algún albergue será mediante la derivación de una autoridad de la autoridad correspondiente o en su caso se atenderá a lo dispuesto por el Código Civil del Estado. Es decir, no hay ingresos directos de niñas, niños o adolescentes, ni se admitirán aquellos que lleguen ahí. Es a lo que se refiere, ¿verdad? No hay la posibilidad de admisión en un albergue por una circunstancia que no sea derivación o por los previstos en el Código Civil. ¿Estoy en lo correcto? Sí, o sea, vaya, voy a ir a mi hijo ahí, yo, ¿no? Sí, licenciado, ¿por qué no le pone ahí? Ajá. Será mediante derivación de la autoridad competente. Competente, sí. Sí, señor. Y en su caso, mejor dicho, y en lugar de O es y en su caso se atenderá lo dispuesto por la legislación correspondiente. Así es, en vez del Código Civil, ¿le parece? Porque no nada más el Código Civil puede regular esa situación, sino otra legislación adicional. Tratándose, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o que estén tutelados, pues se aplicará la otra legislación, ¿verdad? ¿Qué le parece si en lugar de decir y en su caso, porque parece opcional, es decir, siempre habrá una derivación de una autoridad competente acorde Así a lo es, dispuesto correcto. por la legislación correspondiente? Es decir, no es opcional que sea la autoridad competente o lo que diga el Código Penal, Código Civil, lo que sea. Está bien así como usted sugiere. Ok. Muy bien, artículo 28. Digo, ¿les parece bien? Sí. Mi niño, pero está bajo mi cuidado, pero ese artículo
impide que llegue, que aloje, pues, ¿no? Y no es porque la Procuraduría Sí. A ver, aquí hay una observación por parte de la licenciada Romero de SECH, que nos dice que, bueno, pareciera que la redacción del artículo habla de, o que limita, que la redacción del artículo limita a niñas, niños y adolescentes que pareciera cuando vienen solos o cuando son derivados por algún juicio, por alguna alguna circunstancia prevista en la ley por autoridad competente, pero ¿qué sucede cuando vienen en familia? Es decir, por ejemplo, en el caso de migrantes que son ingresados en algún albergue, pues bueno, también van con niñas, niños y adolescentes. Entonces podríamos poner la admisión de niñas, niños y adolescentes con independencia de... como sin cuidados paternos, sin cuidados. A ver, por ejemplo, vamos a concretar, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando vienen niñas, niños y adolescentes acompañados? Es decir, cuando una familia de migrantes es ingresada en algún albergue por la autoridad migratoria, que se les da un tratamiento, es decir, se separa, no se separa de la familia, ¿no? O por ejemplo, en los albergues escolares, Ajá. sí son las familias las que van y dejan a niñas y niños en el albergue, Ok. en el albergue escolar, pero no vienen derivados de una autoridad competente. Interesante. A ver, aquí hay una hipótesis que rompe con la norma. En el caso de albergues escolares que generalmente están en la sierra o están en, bueno, albergues escolares en donde sí es la familia la que deposita al menor, perdón, a la niña, niño o adolescente y no es propiamente una autoridad la que está haciendo la derivación, ¿es correcto? Licenciado, por eso le había sugerido la palabra o, acorde a lo dispuesto por la legislación correspondiente. Por eso era la palabra o acorde, porque ahí con esa redacción se engloba una cantidad considerable de situaciones. Por ejemplo, el caso de los migrantes, ¿sí? Los migrantes, conforme a esos datos que vienen en el artículo 27, pues se entiende que hay una ley de protección a migrantes, una ley estatal, y que será la aplicable en este caso. Muy bien. Sí. Y luego, en el caso del ejemplo que ponían de los albergues escolares que manejan servicios educativos del estado de Chihuahua, en este caso, sí, bueno, ya se buscará la aplicación de la legislación que a él corresponde, aunque no es por una autoridad, ¿sí? Simplemente se aplica la legislación correspondiente. Es correcto. Muy bien, entonces si están de acuerdo podemos dejarlo así. Esto cumple con la posibilidad de cuando sean niños acompañados que vengan con su familia y que no propiamente vengan derivados específicamente por su característica etaria, sino simple y sencillamente porque son niñas, niños y adolescentes, no vienen propiamente derivados como tales de una autoridad. Y luego el tema de aquellos niños que ingresan no por autoridad, sino acorde a una legislación. ¿Es correcto? ¿Sí? Yo creo que sí, sí, así es. A ver, bueno. Artículo 8. Causales de ingreso. Procede a incorporar los centros de atención residencial a los niños, niños y adolescentes que, a ver, a lo mejor aquí viene la respuesta. Fracción primera. Carecen de soporte familiar o comunal acompañado en situaciones que afecten su desarrollo integral y limiten el ejercicio de sus derechos, por lo que requieren residir en un espacio físico diferente al de su familia y al de su comunidad de origen. 2. Se encuentran en el estado de abandono judicialmente declarado. En ambos casos, para el ingreso se requerirá que exista resolución de autoridad correspondiente o en su caso se atenderá a lo dispuesto por el Código Civil del Estado. Esa fracción segunda, si gusta por favor ahí ponerla, se encuentra en estado de abandono oficialmente declarado. Bueno, lo que pasa es de que yo pongo el ejemplo del DIF estatal,
¿sí? El DIF estatal se hace cargo de niñas, niños y adolescentes que reúnen un perfil y unas características, ¿sí? Pero la legislación que se aplica no es únicamente la del Código Civil, igual para otros casos. Vamos a imaginarnos un caso de una persona, un menor, un niño, niña o adolescente que no se encuentra en estado de vulnerabilidad, pero que requiere que se ingrese en un albergue. Bueno, pues entonces ya se generarán toda una serie de movimientos ante la autoridad judicial para que haga la determinación. Pero en el caso del niño, niña o adolescente vulnerable, pues ahí ya no se aplica el Código Civil, porque tiene prioridad la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en continuidad se aplica el Código Civil. Pero yo pienso que ahí se encuentra en estado de abandono judicialmente declarado. Hay algo raro ahí en esa redacción. Bueno, me parece que inclusive, aunque este artículo sea un poco más explícito respecto a las características que tendrán los niños, niños y adolescentes como para entrar en un albergue, creo que abarca precisamente el artículo anterior, todas las hipótesis, me explico. Se está hablando que solo se podrá recibir en albergues a los niños que sean derivados por una autoridad competente y o acorde a la legislación. Entonces creo que este artículo inclusive es reiterativo de lo anterior, aun y cuando sea más específico, me parece que inclusive estamos previendo algo cuando en el anterior artículo estamos derivándolo o estamos haciendo la remisión a la legislación en la materia. ¿Cuál? La que sea, ¿no? Código Penal, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, etcétera. Entonces creo yo que inclusive si desaparecemos este artículo no pasa absolutamente nada, ¿eh? Inclusive me atrevo yo a decir que no abarca todas las causales que pueden incorporar a centros de atención residencial y luego el término atención residencial no lo tenemos definido en el glosario, inclusive acá salió de repente. Sí, licenciado, el concepto de centros de atención residencial se recoge de una ley que es la que se refiere a los adultos mayores. Ok. Sí, entonces yo creo que sí, como dice usted, eso hay que quitarlo. Entonces, Sí, se incorporará en los albergues, puede ser en los albergues en lugar de... pero en general, ¿están de acuerdo si desaparece este artículo? O sea, no, a ver, en el anterior artículo decimos que la admisión de niñas, niños y adolescentes en un albergue será mediante la derivación de la autoridad competente o acorde a lo dispuesto en la legislación correspondiente. Y luego ya acá nos vamos por las causales de ingreso en que procede a incorporar a los centros de albergues, a lo que sea, a niñas, niños y adolescentes. Creo yo que lo de en materia de niñas, niños y adolescentes, este artículo 27, por lo que le corresponde a esta ley, es más que suficiente. Así es. Este artículo 28 es reiterativo. Ahora sí nos vamos al artículo 29, donde habla de los adultos mayores, pero volviendo al artículo 28, yo lo desaparecería. No pasa nada si no está el artículo 28, porque ya se encuentra previsto de manera global en el artículo 27. Recordemos que esta ley no va a determinar las circunstancias por las cuales una persona ingrese o no, es decir, no va a aportar más de lo que ya existe en la legislación actual. Es la regulación de la operación de los albergues. Entonces creo yo que inclusive sería sano que desaparecemos este artículo 28, pero también lo dejo a su consideración. ¿Sí? ¿Sí? Ok. De acuerdo para que se desaparezca. Gracias. A ver, las causales por las cuales ingrese un menor de edad, cuando es por resolución judicial, pues sí, el Código Civil, Código Familiar, ya está vigente el Código Familiar.
Código de Procedimientos Familiares. El Código de Procedimientos Familiares. Entonces, procedimiento es muy importante. Entonces, en ese sentido, creo yo que pues más bien dejamos la regulación de esto a la materia que corresponda y nosotros, pues nada más hacemos la acotación de que no se recibirá. Inclusive, si no estuviera el artículo 29, tampoco pasaría nada en esta ley, me explico. Porque la recepción de aquellos niños siempre tendrá que venir derivado en la materia, pero yo creo que sí es pertinente que lo establezcamos también en esta ley, pero no unas características que ya se encuentren previstas en otra norma. Artículo 29. Para la admisión de un adulto mayor en algún albergue deberá mediar solicitud voluntaria, libre y expresa, o en su caso del tutor declarado por autoridad judicial. Persona mayor, persona adulta mayor. No sé. Sí. ¿Alguna observación de este artículo? A mí me parece correcto. ¿Está bien, no? Ok. Artículo 30. Excepcionalmente y previa autorización de la Procuraduría, podrán ingresar de manera temporal y por plazo bien definido a los albergues personas que no cumplan los perfiles de la población objeto del servicio a su modelo de atención, siempre y cuando por causas extraordinarias se justifique la estancia de los mismos, que no pueda conseguirse de momento algún refugio o lugar de resguardo temporal y no afecte a los residentes del albergue que lo estaría recibiendo. Adultos con menores, con niñas, niños y adolescentes. Licenciado, ahí yo creo que en el artículo 30, licenciado, ahí Sí. ese artículo 30, hay que quitar la palabra Procuraduría y ponerle Secretaría de Desarrollo Humano y Común. ¿Sí? Porque quedamos en que la Procuraduría únicamente participa de acuerdo a la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes y de la Ley de Asistencia Pública. Bueno, pero a lo largo de la ley hemos estado haciendo la diferenciación en materia de niñas, niños y adolescentes que corresponda tanto a la Procuraduría como al DIF, atendiendo al caso, y en otros casos será la Secretaría. Entonces, ¿qué les parece de la autoridad correspondiente? Competente. Ajá. Podrán ingresar de manera temporal y por plazo bien definido a los albergues personas que no cumplan con los perfiles. Aquí me viene la duda. ¿Pueden ingresar adultos en albergues que están destinados, por ejemplo, a niñas, niños y adolescentes? Me parece que no. No, señor. O niñas, niños y adolescentes en albergues para adultos tampoco. Así es. Es lo que estoy viendo. De la población objeto del servicio a su modelo de atención, siempre y cuando por causas extraordinarias se justifique la estancia de los mismos que no pueda conseguirse de momento algún refugio. Entonces, excepcionalmente y tratándose de personas mayores de edad, previa autorización de la autoridad correspondiente podrán ingresar de manera temporal. ¿Les parece bien? Ok. A ver. Ok. Excepcionalmente, previa autorización de la autoridad correspondiente, podrán ingresar de manera temporal y por plazo definido a los albergues destinados a personas mayores de edad. No. No, porque podrías meter un menor de edad en albergues bajo esa.
Excepcionalmente, perdón. Sí. Excepcionalmente, como tratándose de albergues de personas mayores de edad y previa autorización. Entonces ya no pueden ingresar mayores. No, más bien podemos poner un segundo párrafo. En ningún momento podrán mezclarse niños y adolescentes con adultos o con personas mayores de edad, ¿no? Podrán ubicarse en el mismo espacio, ¿verdad? Ajá. O sea, ubicarse en el mismo espacio destinado a albergar a mayores. Es O y. Ahora, ¿hay segregación por sexo? Pero Sí, señor, también hay segregación. hablando de espacio, pudieran estar en un albergue, pero en otro espacio. Teóricamente. Siempre y cuando exista una También separación hay, física. también hay obligación de segregar por sexos. En un albergue de personas adultas pueden ingresar niñas y niños no Excepcionalmente, acompañados. excepcionalmente, según a ver, no estoy diciendo que esté bien, pero según este artículo es excepcionalmente y previa autorización de la autoridad correspondiente, ¿sí? En ningún caso podrá ubicarse a niñas, niños y adolescentes en los mismos espacios físicos que personas mayores de edad. A mí tampoco. Y luego, pues, espacios físicos, pues ni modo que metafísicos. A ver, excepcionalmente, previa autoridad de la autoridad correspondiente, respetando podemos poner respetando la separación por sexos y la mayoría y minoría de edad o alguna cuestión así. No, pero por ejemplo en estos... Sí está... Como que la diferencia se tiene que hacer por sexos y grupos etarios, ¿no? O sea, no vas a poner una niña o un niño de 6 años con un adolescente de 14 o 16, 17. ¿Qué les parece si cambiamos esto? Excepcionalmente y previa autorización de la autoridad correspondiente podrá ingresar de manera temporal y por un plazo bien definido a los albergues. A ver, ¿en qué caso yo como autoridad correspondiente habré de meter a una persona en un albergue que no le corresponde? Un desastre natural. Entonces, que se encuentra. Pero también, ¿no? Si van a llegar, si llegan un montón de migrantes
Pues sí. Pero bueno, luego el ejemplo de los migrantes es materia federal. O sea, no tenemos por qué regularlo aquí. Sí, en el Estado también por recibirlo. Por eso me llama la atención también ya en el segundo párrafo donde dices que en ningún caso podrán ubicarse. Yo creo que, o sea, Sí, porque si vienen acompañados y en familia, Tienes que poner niñas, niños y adolescentes no acompañados. no acompañados. y en el caso, por ejemplo, de los albergues para sentir de violencia, Ujú. Sí, o sea, si son específicos, niñas, niños y adolescentes no acompañados. Porque de hecho, los que están acompañados no pueden estar en un albergue de niñas, niños y adolescentes. O sea, sí, tiene que ser en un albergue con la familia. no acompañado, piensa el derecho no acompañado, pero ahí ya entra. Pero luego, bueno, pensemos en un albergue para personas, no sé, con alguna situación de salud mental que no está controlada en ese momento. Ujú. Si quieres hablar en el micro, porque no te van a ver. Ok. Entonces, híjole, eso es un artículo complicado. A ver, lo que se está discutiendo aquí en la mesa, que a lo mejor no se escucha para las personas que nos acompañan a través de Zoom, es que no podemos hacer la excepción tampoco cuando no puedan ubicarse a niños, niños y adolescentes, porque esto implicaría que aquellos menores acompañados por su familia en caso de desastres naturales, por ejemplo, no deban o tengan que ser segregados o separados de su familia para ubicarlos en estos albergues de carácter temporal, lo cual no es el caso. O en caso de madres víctimas de violencia que vengan con sus hijos o hijas menores de edad, pues tampoco podremos segregarlos, ¿no? Entonces creo yo. O temas de desplazamiento. Ajá, temas de desplazamiento forzoso. A ver, excepcionalmente y previa autorización de la autoridad correspondiente, podrán ingresar de manera temporal por un plazo no bien definido a los albergues a personas que no cumplan con las, ¿verdad? Siempre y cuando por causas extraordinarias se justifique la instancia de los mismos, que no pueda conseguirse de momento algún otro refugio o lugar de resguardo temporal y no afecte a los residentes del albergue que lo estaría recibiendo. Creo que a lo mejor estamos siendo demasiado previsores en la hipótesis que estamos manejando y creo que la redacción está bien. Es decir, cuando una autoridad competente no va a autorizar alguna cuestión que ponga en riesgo a un menor de edad y pues bueno, estamos hablando de caso fortuito, fuerza mayor o una cuestión de urgencia. Buenas tardes. Adelante, Teresa. Por ejemplo, en albergues de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad nos ha tocado 2 casos excepcionales en este sentido. Uno de un perfil de un adolescente que no era migrante, pero tenía una situación particular jurídica y no tenían dónde tener un espacio para él de alojamiento y nos piden el apoyo a Albergue México y lo tuvimos por una temporalidad con estas especificaciones. También tuvimos otro caso de 2 niños hermanos que tenían a su mamá, que su mamá tenía a su hermanito internado, ella no tenía forma de cuidarlo y los alojamos también de forma temporal de estancia corta. Y sí son, pues son casos excepcionales que sí considero que sí tiene que estar la información dentro de los artículos de esta ley y ahí específicamente sí se entiende en ese sentido. Bueno, nosotros porque hemos atendido estas situaciones, sí considero que sí está claro. Sí, ¿no? Sí, entendiendo la finalidad del artículo, que es precisamente atender el caso fortuito o algo que está fuera de las manos. O sea, a ver, precisamente estamos hablando de una excepcionalidad a la norma, ¿no? Es decir, estamos diciendo cuando se reciben niñas, niños, adolescentes, estamos diciendo cuando se reciben adultos mayores, y pues bueno, habrá excepción a estos casos cuando haya una necesidad imperante. Entonces creo que si viene bien justificado, si viene por una autoridad competente, pues nunca se incurrirá en casos en donde se ponga en peligro ni a la población que lo recibe,
ni a la persona que están enviándolo, ¿no? Entonces creo que pues hasta ahí está bien el artículo. Entonces, y pues esta parte que estábamos añadiendo, pues eso sí se va, ¿no? Si quieren, para amarrarlo un poquito más, plenamente la estancia de los mismos, que no pueda conseguirse en ningún momento otro refugio o lugar de resguardo y no afecte a los residentes del albergue que lo recibe. A ver, bueno, excepcionalmente y previa autorización de la autoridad correspondiente podrán ingresar de manera temporal y por plazo bien definido a los albergues personas que no cumplan o Yo ver. agregaría, Adelante. no solo que no ponga en peligro a los residentes, sino a la misma persona que pretenden ingresar. Sí, lo estoy poniendo ahí abajo. Dice, no afecte o ponga en riesgo a los residentes del albergue que lo estaría recibiendo o a la persona ingresada. Ah, ok, ya vi. Aquí la agregué. ¿Por qué? Porque, pues bueno, puede ser el caso de una persona que tenga alguna enfermedad contagiosa o, no sé, alguna persona que con características, por ejemplo, de alguna enfermedad mental. Ajá, bien. Es que ahí, bueno, ya el artículo más bien es, en dado caso de una supervisión, un albergue y encontramos un menor, ese será el artículo bajo el cual se puedan parar Claro. el albergue que está supervisado y decir, sí, sí es menor, pero mira, tengo todos los documentos que ahí nosotros decimos, si está justificado, entonces excepcionalmente se podrá recibir. Entonces yo creo que quedó así, perfecto. Claro, claro. Sí, lo que adicioné es como nomás como por paz mental, me explico, o sea, eso para apuntalar un poco más la cuestión de que tendremos que tener en cuenta estas consideraciones por la autoridad competente. Bien, artículo 31, se dará el egreso de los centros de asistencia social, de los albergues, ¿no? ¿Otra vez? Ah. ¿Qué les parece si hablamos de personas en general de este artículo en lugar de hacer la especificación de niños, niños y adolescentes? Se dará el egreso de los albergues, de los residentes de los albergues. De los albergues. Cuando se hayan modificado las condiciones que originaron su incorporación, asegurando que no exista riesgo para su desarrollo integral. Es que el desarrollo integral no solo es una. No, pero vaya, desarrollo integral de un adulto mayor, por ejemplo. La siguiente etapa. Pero un desarrollo integral en todos los aspectos en cuanto a tipo emocional. Sí. O para su integridad, pero no se puede explicar. Ya, bueno,
Ok, Para su integridad, sí, porque ahí lo limita. Y nada más integridad. para su integridad O bienestar. o bienestar. Integridad abarca todo como para su integridad. Se haya logrado su reinserción familiar y o social. Así que se viene en el objetivo de los centros de asistencia. Ujú. Viene como el objetivo y creo que ahí pudiera quedar como ¿No te acuerdas en qué artículo le quedó? En el 1. A ver, vamos a ver. Borrarlos un poquito. A ver, si lo ubicas para yo no mover acá y no marear a todo el mundo. Sí, lo puedes leer. Sí, pero Estamos buscando. El artículo 3 de la Ley de Asistencia Social dice, para los efectos de esta ley se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. el final. ¿En qué artículo? Digo, ¿en qué ley está? Ley de Asistencia Social. Me lo busco. ¿Qué artículo es? Aquí lo tenemos. Artículo 3. Déjalo chutar. Pues está bien como está, asegurando que no exista impedimento para el desarrollo integral del individuo. Se puede copiar del artículo 3 a partir donde dice impidan el desarrollo integral hasta el final. Se puede modificar y poner la parte donde dice asegurando que no exista impedimento y luego ya para el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas, bueno, no. Desarrollo integral del individuo y que pueda lograr su incorporación a una vida plena y productiva. O si no, si puede dejarle desarrollo. Pues yo creo que abarca todo, ¿no? Lo que, a ver, mi duda no es porque, digo, pues acá lo viene como, estas son las acciones que el albergue debe desarrollar, el gobierno y la sociedad dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad y su familia, para favorecer sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, así como lograr la equidad y el acceso. Este es el objetivo del albergue. Pero si lo ponemos como limitante para que una persona pueda egresar de un albergue, yo no sé si es el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social Pública Privada para el Estado de Chihuahua. No, estoy mal. Es que, ajá, estamos Y no. me engañaste. A ver, otra vez, a ver, vamos a ver. Asegurando que no exista riesgo, y es que corresponde a, Sí. no sé, Sí, o sea, corresponde. sí, más o Bien. menos habla Se hará el de- egreso de residentes y albergues cuando hayan modificado las condiciones que deben, asegurando que no exista riesgo para su, desarrollo integral. asegurando su desarrollo integral, ¿no? Así que sí estaba, ¿no? No, sí dice que no exista riesgo. Pues, Dime. es que ya está hecho, ya estás dando por hecho que está desarrollado integralmente, ¿no? O sea, va a seguirlo haciendo, entonces que no exista un riesgo para que se siga desarrollando. O sea, sí ponerlo al riesgo.
O que no exista impedimento, como dice la federal. No existe riesgo para su integridad. Para su desarrollo. Riesgo o impedimento. Riesgo. Ok. Se haya logrado su reinserción familiar y o social. Y ahí ya decía lo de la adopción. No, o en su caso, Ahora sí, en su caso. es que dice aquí se haya producido su adopción, pero No me producido No, no, me no. Es lo gusta. que yo también le digo que no me gustó eso. O en su caso, coma, Se haya llevado a cabo la adopción. No, pero bueno, ya estamos hablando anteriormente de su reinserción familiar y o social. Si hay una adopción, hay una reinserción familiar. Porque estamos hablando de niñas, niños, adolescentes o adultos. ¿Me explico? Entonces, no, no, ya. Ajá. sí está bien. Punto. Punto. No sé por qué decía un no, como que faltaba algo ahí, pero bueno. Bueno, ¿estamos de acuerdo con este artículo? Se dará el egreso de residentes de los hogares cuando se hayan modificado las condiciones que originaron, asegurando que no exista riesgo para su desarrollo integral, se haya logrado su reinserción familiar y o social. Muy bien. Título tercero, de los derechos de residentes y obligaciones de los albergues familiares. Capítulo 1, de los derechos de los residentes. Artículo 32, los residentes tienen derecho a ser tratados de manera digna y respetuosa, sin discriminación y libre de violencia. Fracción segunda, obtener la prestación de los servicios de manera eficaz y continua. Fracción tercera, recibir respeto hacia sus pertenencias personales. Fracción cuarta, reunirse con sus familiares o tutores en los días que establezca el albergue. Fracción quinta, obtener una copia del reglamento de operación del albergue. Fracción sexta, recibir una adecuada alimentación en razón de su edad. Y fracción séptima, contar con atención médica garantizada durante su estadía en el albergue. Las demás que le confiera esta ley y las disposiciones aplicables, incluidas las del reglamento del albergue. Entonces es... Para recibir una adecuada alimentación en razón de su edad, es correcto, ¿verdad? O sea, adecuada alimentación. ¿No? Bueno. ¿Eh? Recibir una adecuada alimentación. Sí, en razón de su edad ya está inadecuada, o sea, recibir una alimentación adecuada, una alimentación adecuada, ¿no? Sí, puede ser de acuerdo a su edad, de acuerdo a una enfermedad, de acuerdo a su condición física, de acuerdo a... Ya, o sea, sí, abarca todo, por eso se me hacía muy lógico que especificara nada más edad. Bueno. Capítulo segundo, de los derechos de las personas menores de edad. De los... Están mayúsculas. Artículo 33. Además de lo estipulado en la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua, las niñas, niños y adolescentes que tengan lugar en un albergue tienen derecho, que tengan lugar en un albergue tienen derecho residentes, ¿no? que sean residentes, que residan en un albergue. Todos los niños que residen en un albergue no son residentes, ¿no? Porque puede haber el caso de... Alojados. ¿Perdón? Alojados. Alojados, ¿no? O residentes, porque también el alojamiento, se me ocurren las personas, por ejemplo, que están a cargo de un albergue, que tienen a sus hijos
aunque no se los permiten, ¿verdad? No, pero por ejemplo, o sea, mujeres u hombres que tengan sus hijos, que estén a cargo de un albergue, que residan ahí, pero que los niños no son propiamente residentes. Me estoy complicando mucho. Sí, ya estoy en esa hipótesis. No. Pero sí residen. O sea, técnicamente sí residen ahí, porque pues ahí es su casa, me explico. Las niñas, niños y adolescentes residentes. Residente. Lamento mucho, mucho que tengan que lidiar con mis stocks. No sé si al inicio también de que no solo lo estipulado en la ley de derechos de niños y niñas, sino en lo que se... Además de lo estipulado en el otros capítulo ordenamientos. anterior Ajá. y- No, sí, porque estamos hablando de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y creo que particularmente es el objeto. Ok. Además de lo estipulado en el capítulo anterior, así como en la ley de... Ser respetados en su integridad física, psicológica, intelectual y moral. Fracción segunda. Ser tratados con dignidad humana. Licenciado, esa Déjate. 1 y 2, perdón, esa fracción primera y segunda ya están contemplados en la Ley de Derechos de los Niños y Adolescentes. Pueden quedar fuera. Y aparte están también acá contemplados en lo anterior, ¿no? Oh. Bueno, la opinión de la mesa es, aunque sea reiterativo, dejarlo por visibilización. Digo, para iniciar bien con esta. Digo, no, tiene usted razón, licenciado, ya se encuentra previsto, pero por visibilización podemos ser reiterativos aquí. Bien, ser respetados en su integridad física, psicológica, intelectual y moral, ser tratados con dignidad humana. Fracción tercera, ser reintegrados a su ambiente familiar cuando así lo establezca la autoridad competente. Sostener contacto directo con visitas, directo y visitas con sus padres, tutores y familia extendida. Obtener información de su estado en el albergue adecuada para su edad. Tener salidas autorizadas únicamente acompañados por sus padres o tutores bajo la vigilancia y cuidado de los titulares del albergue. Ser informados sobre su salud y tener participación en las decisiones que afectan a la misma. Tener acceso a información sobre la situación de los miembros de su familia si no mantiene contacto con ellos. Recibir atención especializada cuando tengan algún padecimiento. A no ser trasladado a otro albergue salvo que se justifique el extremo de la medida. Disfrutar del descanso, recreación y actividades que resulten en beneficio de su desarrollo integral. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones aplicables, incluidas las del reglamento del albergue. ¿Alguna duda respecto a estos derechos? Obtener información de su estado en el albergue adecuada para su edad. ¿A qué se refiere esto? Quieran saber sobre su ingreso, sobre el estatus. Ya hay un orden. Sus madres y luego Madres, ok. como que sea una visita guiada, ¿no?
O también tipo supervisar, o sea, la visita puede ser vigilada, supervisada, ajá, pero es una salida. Entonces yo creo que proporcionan por parte de la ley. Se baja la vigilancia y cuidado muy bien. Conforme a su reglamento. Siempre que no vayas dentro de algo no, porque ya como que se abarca las primeras todo relacionado con su dignidad humana y todo eso. Ya está. Pero no se puede entender que por eso va a estar vigilado. No, es que siento, por ejemplo, que está vigilado, pero si es un derecho, siempre que no vayas estoy de acuerdo. Es que luego vamos a entrar, yo a lo mejor sí, dejar ahí como el paréntesis, pero luego vamos a entrar a las obligaciones de los familiares. Entonces, pues yo creo que debemos de conjugar ambas cosas, pero por ejemplo, a ver, como padre, madre de familia, que aún tienes la calidad de, o sea, la patria potestad a lo mejor, pero que por alguna circunstancia externa a ti el niño está en un albergue, que no se me ocurre, pero digo, porque no tienen los medios para sostenerlo, ¿no? Me explico. No, pero entonces no es un albergue propiamente, sería como un centro de detención. Si hay albergues en los cuales sea un encierro. Ah, cuando la persona, el adulto está encerrado. Ok, yo pensé que el niño, dije qué extremo. Sean informados, tener acceso a la información sobre la situación, recibir atención especializada, a no ser tratado, disfrutar de descanso. ¿Dónde viene? Informados sobre eso, ¿no? Es que estamos más arriba, ¿no? A ver. Quinta. Ah. Creo que si del padre, madre o tutor se encuentran en calidad de detenidos, no van a poder tener salidas acompañadas con los niños, ¿no? Ujú. Bueno, un tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero tiene que haber de todas formas de restricción. O sea, pueden ser pues no necesariamente. No siempre va a estar la orden. No son como salidas de tipo ir a algún lado, a un museo, una cuestión así, tendrán que ir acompañados siempre por sus madres, padres o tutores o bajo la supervisión del albergue. A mí lo que me preocupa es que se dice bajo la vigilancia, o sea, siempre va a estar bajo la vigilancia. Pues es que es la autoridad responsable Oigan, ¿saben que tenemos como, no se oyen sus opiniones acá en... Silenciamos a todos. ¿Creen que Tomás estoy hablando yo solo? Entonces... Pero les da los albergues para, pensemos. Por favor. Pensemos en estos albergues donde sí se tienen salidas, vuelvo siempre a los albergues escolares, ¿no? Se tiene salidas sábado y domingo, ¿sí? Y por supuesto que no están vigilados. ¿Salidas a dónde? Con sus padres, madres, tutores. Salen del albergue. Ok. No pueden estar vigilados. O sea, mi pregunta es, ¿le alcanza el albergue personal para ir a vigilar las visitas? Digo, las salidas de niñas, niños, adolescentes. Según esta ley, según el proyecto, debe de, pero si ustedes quieren, no. Claro. O que, por ejemplo, son una persona adulta mayor, van los hijos Pero a por ver, ellas. ustedes están hablando del acompañamiento, ¿ok? Entonces acá dice, y cuidado de los titulares del albergue. ¿Cómo? Pues a lo mejor repórtese a las 4, repórtese a las 5, o ahí le hablamos, o lo que ustedes quieran, me explico. No es un acompañamiento físico, sino que esté bajo la vigilancia en el esquema que marque su propio reglamento. O sea, A lo como mo- con los horarios.
Ajá, no, no, pues ¿cuáles? Los que diga el reglamento, me explico, no, por eso no lo incluyo yo, porque caer en esas hipótesis caeríamos en una norma sumamente reglamentaria. Es decir, que debe estar bajo la vigilancia del albergue, ¿por qué? Porque pues es el responsable del menor, al fin y al cabo es un residente de ahí, pero las salidas pues estarán bajo su cuidado, ¿cómo? Pues como lo digan ellos. Si pueden acompañarlos físicamente, lo harán, y si es por llamadas o reportarse o no sé, ya se considerará vigilancia y cuidado de los titulares del albergue. O bajo las reglas de vigilancia, si quieren le ponemos. ¿Les parece bien? Ok. Porque sí, evidentemente ustedes tienen razón en decir, pues no va a haber capacidad de un albergue para, si tiene 60 niños, ir a vigilar a los 60 niños, ¿no? A ver, bueno, ser informado sobre su salud y tener participación en las decisiones que afectan a la misma, tener acceso a información sobre su situación de los miembros de familia si no mantiene contacto con ellos. Pues sí. Recibir atención especializada cuando tengan algún padecimiento. Recibir atención médica, ¿no? Ah, especializada porque son niños. Especializada por el padecimiento, ¿no? Porque puede no necesariamente ser físico. Ok. Pues no necesariamente. Se queda abierto, ¿no? Creo que cualquier padecimiento. ¿Qué les parece si ponemos otra, la de recibir uy. Pero ya estamos contemplando que también aplican las fracciones de ese capítulo. Ah, sí, cierto. O sea, aparte de esta, ¿no? Porque ya estamos hablando del capítulo anterior, tienes razón. Ok. Muy bien. Recibir atención especializada cuando tengan algún padecimiento, a no ser trasladado a otro albergue, salvo que se justifique el extremo de la medida, disfrutar del descanso, recreación y actividades que resulten en beneficio de su desarrollo integral, las demás que se le confieran a esta ley y otras disposiciones aplicables, incluidas el reglamento del albergue. ¿Correcto? Bien. Capítulo tercero de los derechos de los adultos mayores, artículo 34, de las personas adultas mayores, ¿verdad? Artículo 34. ¿Cómo? Las personas adultas mayores tienen derecho, además de lo estipulado en la ley, que establece los requisitos para el funcionamiento de los centros privados de atención residencial para personas mayores en el estado de Chihuahua, a ser tratados con dignidad humana, ser tratadas con dignidad humana, ingresar o egresar definitivamente del albergue de manera libre y voluntaria, pues no que solo cuando. Es que creo que por eso hablaba el otro entonces de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, un adulto puede ingresar y egresar cuando quiera. Pero por eso el otro artículo en un inicio hablaba sobre pueden egresar hasta tanto no esté en riesgo su desarrollo integral y reinserción familiar, etcétera. Sí pueden ingresar y egresar cuando gusten los adultos. ¿Los adultos? Los adultos mayores. ¿Los van a obligar a quedarse? Pues es que Realmente se puede obligar, sí.
voy a dejar esto en rojo porque creo que a menos que tengamos una opinión. A ver, no están privados de su libertad propiamente en los términos del 14 y el 16 constitucional, ¿no? Pero definitivamente tiene que haber restricciones a su ingreso y egreso. O sea, no es como que el que quiera está y el que no se sale, porque la gran mayoría de los albergues de adultos mayores no creo que dejen salir a los adultos mayores cuando ellos se quieran ir. No sé. Estamos hablando nada más de... A ver, Adelante, Zulma, por favor. hola a todos. Mira, aquí el tema es cuando hablan de definitivamente. O sea, si el ingreso, el egreso va a ser definitivo, pues ahora sí que definitivamente, pues sí se toma en cuenta la voluntad del adulto, ¿no? Pero si ellos en la estancia en la que se encuentran tienen la capacidad, todavía la condición física, intelectual de desplazarse, eventualmente ellos pueden entrar y salir cuando ellos quieran también. Sí me estoy dando a entender. O sea, lo entiendo desde la perspectiva de derechos humanos y constitucionalmente, ¿no? No están privados de su libertad propiamente. No. Pero me refiero, a ver, un adulto mayor que puede físicamente salir de un centro, vaya, híjole, me parece... Es que, mira, si ellos tienen sus capacidades intelectuales perfectas, ellos pueden decidir, por supuesto que pueden decidir. De salir de un albergue si no les gustan las condiciones, si no están de acuerdo, pues ellos pueden salir. De igual manera pueden ingresar también. El tema aquí es la aptitud que tengan ellos, mental y física. Mientras ellos tengan su capacidad, ellos tienen toda la posibilidad de ingresar y egresar de un albergue. Estoy hablando de albergues públicos y privados, ¿eh? O sea, claro. Lo más común que puede pasar es que en un albergue privado, pues bueno, la persona decide, ¿no? Y así debería ser. No sé. Ingresar o egresar definitivamente. Imagínate, tú así metes a tu papá. En pleno uso de sus facultades mentales. Sí, si no, no estaríamos, ¿no? Metes a tu familia porque ya está grande y te deshaces de ellos. Y tengo mis capacidades. A ver, pero está hablando definitivamente, ¿eh? Exacto, es lo que es definitivo. O sea, no es que entre y salga cuando le dé la gana, sino no quiere estar ahí. Ingresar voluntariamente y egresar definitivamente. Pues yo creo que está correcto. Voluntariamente. Si tiene las capacidades intelectuales para disponer de su persona, por supuesto que puede hacerlo voluntariamente, cuando él quiera. Sí, porque inclusive estando en un hospital tú internado, pues. Exacto. Salir, tú pides tu alta y vais. Ajá. Ni siquiera me queda claro que sea una cuestión de facultades, porque ¿quién tiene la capacidad para determinar las facultades? Pues No, tiene que o sea, diagnóstico. no, Es que- pues sí, claro. Una persona con Alzheimer, por ejemplo. Exacto. Ajá. Exacto. Mira, la mayoría, bueno, la mayoría, un porcentaje muy elevado de las personas que están en residencias de adultos mayores, precisamente están en las residencias porque tienen alguna deficiencia. Puede ser intelectual o puede ser física. Y digo, y están ahí porque necesitan los cuidados. Pero sí podemos hacer la excepción desde la perspectiva de los derechos humanos de cuando tengan algún tipo de limitación. Cuando ellos tienen algún tipo de limitación, y fíjate, de hecho, hasta los mismos, las residencias, en el consentimiento del ingreso, hay la figura del que va a ser el responsable y el que lo va a tutelar, aunque no tenga una autorización judicial.
Sí, a la persona responsable de la familia que se va a hacer cargo tanto de los gastos como de la atención de la persona. Hay en el ingreso una normativa que tienen ellos y hay una persona que está figurando para autorizar. Y en ese sentido se autorizan pues tanto las entradas, las salidas, las visitas a los hospitales, quién los puede visitar, pero es en esas condiciones. Yo hablando en un estado de salud óptima, pues él puede disponer en un estado de salud óptima, por supuesto. Y hay personas que están, o sea, por supuesto que hay gente que está en residencias y que decidió y voluntariamente se ingresan y se la pasan ahí, pueden estar temporadas y luego regresan a sus casas. Así es como funcionan en los hechos, así funcionan las residencias. Adelante. Sí. Bueno, estaba aquí revisando me parece que es un reglamento de Morelos, vaya, pero en la parte de egresos creo que responde muy bien ahorita la problemática que tenemos, porque es un artículo que dice, los adultos mayores se egresarán de manera definitiva en los siguientes casos. Entonces, tiene varios supuestos. La fracción primera, cuando por resolución del Consejo Técnico se autorice su reintegración a su núcleo familiar, previo procedimiento correspondiente, o bien se canaliza alguna institución para su atención definitiva. Y luego, fracción segunda, por egreso voluntario, el cual se obtiene cuando el adulto mayor esté en condiciones físicas, psicológicas y económicas para bastarse por sí mismo. Entonces, creo que eso es lo que estamos buscando. Y pues fracción tercera. A ver, física, perdona, ¿cuál era? ¿Física qué? Que esté en condiciones físicas. Bueno, ¿qué onda? Condiciones. Condiciones, no capacidades. Cuando cuente con condiciones que esté, no, cuando el adulto, la persona adulta mayor esté en condiciones físicas. Siempre y cuando. Déjame leer. En condiciones físicas. En condiciones físicas. Coma psicológicas. Coma psicológicas. Y económicas. Para bastarse por sí mismo. Ajá. Punto. Muy bien. Sí, mismo lleva acento. Oye, ¿el cargador dónde lo dejaste? ¿La dejo y no ponga en peligro su integridad física? Pues sí, no creo que no está de más. Porque digo, bueno, igual puede tener todo eso, pues si quiere salir a las 2 de la madrugada, ¿no? O sea, exacto. Tienes razón. ¿correcto? Bien. Recibir en todo momento y de manera adecuada información completa del estado que guardan de su estadía en el albergue, ¿no? Así le había puesto anterior. Ya va a empezar a fallar. Me da tantísimo coraje. A presentar sus quejas ante el titular del albergue, a ser informados sobre las dependencias y entidades a las que podría acudir en caso de que se vea afectado en sus derechos
Obtener una copia del reglamento de operación del albergue, a ser informado sobre su salud y tener participación de manera libre en las decisiones que afectan a la misma, a no ser trasladado a otro albergue salvo que se justifique en extremo la medida, los demás que le establezca la ley y otros ordenamientos legales aplicables. Muy bien. Capítulo 3 de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 35. El titular del albergue en colaboración con la, perdón, estamos de acuerdo con todos los demás derechos de los adultos mayores, ¿verdad? Capítulo 3. En los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 35. El titular del albergue en colaboración con las autoridades competentes deberá garantizar la permanencia de los residentes con discapacidad en el albergue por el tiempo necesario atendiendo lo estipulado por la ley para la inclusión y desarrollo de personas con discapacidad en el estado de Chihuahua. Deberá garantizar la permanencia. Pues es que, a ver, el titular del albergue en colaboración con las autoridades competentes deberá garantizar la permanencia de los residentes con discapacidad en el albergue por el tiempo necesario, atendiendo lo estipulado por la ley de inclusión. Deberá garantizar. Sí, está bien, ¿no? Tienes que tener todo lo suficiente para la permanencia de la persona. O sea, como que no se refiere a obligarlos a estar ahí, sino estar en condiciones de sostenerlo. Ok. ¿No eran personas en situación? No, personas con discapacidad. Sí, ¿verdad? Y ya se acabaron los derechos de las personas con discapacidad. Sí. Todos los de niñas y niños. Por ejemplo, la atención médica. Sí, a ver, sí, cabe destacar, como lo dice mi colega, ya está, este tema fue sometido a la consulta de personas con discapacidad. Y tendremos que valorar, digo, bueno, el trabajo de esta mesa técnica es un insumo de otros más que se harán para tomar la decisión última, que será a través de las Comisiones Unidas y quienes las integran, pero pues también les tengo que adelantar que se hizo una consulta a personas con discapacidad este año, donde se incluyó este proyecto, perdón, la iniciativa, y pues tendrán comentarios que tendrán que adicionarse en el tema de personas con discapacidad. Bien, entonces, a ver, los derechos de las niñas, niños y adolescentes son respetados en su integridad física, psicológica, intelectual y moral. Bien, esto es aplicable a personas con discapacidad. Ser tratados con dignidad humana, también. Ser reintegrados a su ambiente familiar cuando así lo establezca la autoridad competente, creo que también. Sostener contacto directo con visitas con madres, padres, tutores y familia extendida. Obtener información de su estadía en el albergue adecuada para su edad, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, adelante. Bueno, yo tengo discapacidad visual, entonces en la parte donde dice que obtendrán información, ¿me podrían repetir esa parte? Sí, obtener información de su estadía en el albergue adecuada para su edad. Ahí le agregaría yo en formatos accesibles. Esto quiere Ok, decir, muy bien. pues en braille, para los que son sordos, en lengua de señas, todos esos formatos que deben utilizarse y que forman parte para que sea inclusivo el albergue. Voy a copiar todo y nos vamos a personas con discapacidad. Sí, ahorita le pongo un intro aquí, pero bien. Dice,
A ver, ser respetados en su integridad física, psicológica, intelectual y moral. ¿Aplicable? Bueno. Ser tratados con dignidad humana. Ser reintegrados a su ambiente familiar cuando así lo establezca la autoridad competente. ¿Son reintegrados a su ambiente familiar o son reintegrados a la sociedad? ¿No? A la sociedad. ¿No? Pero pueden ser independientes, o sea, digo, pueden también egresar de ahí en una vida independiente, pues, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que pasarlo del albergue a la comunidad. Sí, Creo que esto es solo aplicable para niñas, niños y adolescentes. O sea, si eliminamos esta fracción no pasa nada, ¿no? Porque no, esto es aplicable para niñas, niños y adolescentes, que también podrán ser personas con discapacidad. Ojo ahí. Entonces, sostener contacto directo y visitas con sus madres, padres, tutores de familia. Sostener contacto directo con su familia. Con su familia y entorno social. Y visitas, y visitas. O ambiente social. nada más pueden ser visitados por su familia. No. Entorno social. Sí, o entorno social. Ahora sí, que iba. Y luego obtener información en formatos accesibles. Ya está aquí. Obtener información en formatos accesibles de su estadía en el albergue. Información adecuada y Ser informados en formatos accesibles sobre su salud y tener participación en las decisiones que afectan a la misma. como a través de formatos accesibles. En formatos accesibles. El de la recreación. ¿No? ¿Cómo? Pero es como más para niños, niños y adolescentes. Por ejemplo, no lo repetimos en adultos mayores. Bien.
A ver, ahí les va. Ser respetados en su integridad física, psicológica, intelectual y moral. Ser tratados con dignidad humana. Sostener contacto directo y visitas con su familia y o entorno social. Obtener información en formatos accesibles de su estadía en el albergue. Tener acceso. A ver, ¿y si juntamos todo? Para no estar repitiendo formatos accesibles. Es que tener participación en las sesiones que afectan a la misma es sobre la salud, ¿verdad? Sí. Algo sobre que haya accesibilidad en general en la infraestructura, ¿no? Pues creo que viene en garantizar la permanencia, ¿no? ¿No? Ujú. Pues sí, es que la ley de inclusión para el desarrollo de las personas con discapacidad del estado de Chihuahua, yo creo que maneja algo al respecto, me explico. Que hay que checarlo, pero asumo yo que sí es la ley de personas para inclusión. Eso hace referencia al capítulo primero ¿Perdón? de ese mismo título, que es el de los residentes. O sea, que tienen, además de los derechos y obligaciones, de los derechos establecidos en el capítulo primero del mismo título, pues contarán con estas. Así como lo pusimos para los niños. Sí, pero no me acuerdo que haya venido en el título primero. Ya te... Capítulo segundo es este, ¿no? Sí, además de lo estipulado en el capítulo anterior. Ajá, pero el capítulo primero habla de ser tratados de manera digna y respetuosa, obtener prestación, recibir respetuosos, reunirse con... Obtener una copia de todo eso, o sea, todo lo que ya tienen derecho los residentes, pues obviamente una persona con... Sí, lo único que le estamos sumando es el formato accesible, ¿no? Por el comentario, yo creo que es bastante atinado. Estamos reuniéndolo todo, de todas maneras. ¿Qué me perdí? ¿Qué andaba buscando? No. La cuestión de las, de que debe de tener la infraestructura. Ok. Pero lo mismo decíamos ahorita y era una cuestión de visibilizar. Accesibilidad y diseño universal de los espacios públicos y privados abiertos a todos. A ver, ¿me lo repites, Lick? Accesibilidad y diseño universal de los espacios públicos y privados abiertos a todos.
A ver, infraestructura con accesibilidad y diseño universal. ¿Qué más? En espacios. Bueno, no, yo creo que ya está. Contando con la accesibilidad, diseño universal. Pues sí. Además de todo lo estipulado en la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua. A ver, ahí va de nuevo. El titular del albergue, en colaboración con las autoridades competentes, deberá garantizar la permanencia de los residentes con discapacidad en el albergue por el tiempo necesario, contando con la infraestructura, con accesibilidad y diseño universal. Además de todo lo estipulado por la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua. Voy. Estoy tratando de buscar un intro para hacer la enumeración de los... En el capítulo 2, en el 34. Sí, pero quería como... Ajá, igual, porque... O dejarlo como párrafo segundo, ¿no? Pero bueno, vámonos. Lo borré todo. Pues sí, Además de lo anterior. Además de lo anterior, como las personas con discapacidad tendrán los siguientes derechos. Ok. Además de lo anterior, las personas con discapacidad tendrán los siguientes derechos. Ser respetados en su integridad física, psicológica e intelectual. Ahorita se lo pongo. Es que no quería que pasara eso. Bueno, fracción primera, ser respetados en su integridad física, ser tratados con dignidad humana. Sostener contacto directo y visitas con su familia y entorno social. No sería mejor así como... Sí. Espérame. Es que no va a recibir contacto, vaya, del entorno social, sino de las relaciones interpersonales. Y o su entorno social, entorno social. Es decir, no el entorno social que el del albergue, sino y su. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Ok. Fracción cuarta. Obtener información en formatos accesibles de su estadía en el albergue sobre su salud y tener participación en las decisiones que afectan a la misma, si se oye medio raro, así como sobre la situación de los miembros de su familia, si no mantiene contacto con ellos. Creo que sí podría ser separado, porque pues el de la salud, siento que sale sobrando ahí. Y en otra fracción que fuera que toda la información obtenida o que todos sean formatos accesibles. Porque sí se oye medio raro.
ejemplo, obtener información de su estadía como estaba originalmente y nada más agregar una. Ujú. Mejor. Para no estar repitiendo lo de obtener información en formatos accesibles. O sea, en cada una de estas etapas hago la subenumeración. Nada más quitar la palabra sobre, ¿no? De su estadía, su salud. Sería adecuado en el inciso B, lo de ponerlo como sobre, porque Sí, yo también. este está hablando sobre que tiene derecho a recibir información. Entonces, poner como otro derecho que tiene él el derecho de tomar decisiones. Sí. Participar en las decisiones sería participar en las decisiones. Que afectan a sus Bien, capítulo cuarto. A ver, bueno, repito, obtener información en formatos accesibles de A, su estadía en el albergue, B, su salud, C, la situación de los miembros de su familia si no mantiene contacto con ellos. Fracción quinta, tener participación en las decisiones que afecten su salud. Fracción sexta, recibir atención médica especializada. Fracción séptima, al no ser trasladado a otro albergue salvo que se justifique en extremo la medida. Fracción octava, las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones aplicables, incluidas las del reglamento del albergue. Bien, capítulo cuarto de las obligaciones de los familiares. Artículo 36. Son obligaciones de los familiares o tutores de los residentes, además de las establecidas en el Código Civil de Chihuahua, las siguientes. Las siguientes. Salud, salud, salud. Visitar. Fracción primera, visitar, tener comunicación y convivir con el residente previa autorización del albergue en los días y horarios que se establezcan para ello. Fracción segunda, cuidar del estado de salud y emocional del residente. Cuidar. Bueno. Fracción tercera, hacer del conocimiento del albergue toda información necesaria para la estadía de los residentes. Fracción cuarta, atender las indicaciones de tipo médico preventivo que se efectúen por parte del personal autorizado. Fracción quinta, asistir al albergue en los eventos donde sean requeridos.
Fracción sexta, dar aviso al albergue sobre cambios de domicilio o números telefónicos de la persona responsable del residente. Fracción séptima, ingresar al residente con sus artículos de uso personal en la cantidad y con las características que señale el personal del albergue, así como estar atentos a las necesidades que pudieran presentársele posteriormente, como son ropa, calzado, artículos de uso personal, medicamentos y todo lo que requiera para su estancia. Fracción octava, participar en las convivencias familiares que organice el albergue. Y fracción novena, las demás que le confieran el reglamento de operación del albergue. ¿Estamos hablando de derechos o de obligaciones? Pareciera como que de repente son derechos y obligaciones. Entonces le puedo poner derechos y obligaciones. No. Pues no, en realidad sí son todas obligaciones. Lo de Se pueden ver desde las participar en las convivencias familiares que organiza es una obligación. Sí. Las demás que le confiera al siento que Pero está bien. sí, no pasa nada, ¿no? Digo, bueno, habrá quien lo interprete como. Adelante. Con relación a la fracción segunda, Sí. no sería adecuado ponerle durante las visitas, porque no está en su cuidado, pues porque está en la Ajá. ¿Estar enterado? ¿O velar? No. Velar, sí. Se me hace que es una buena velar por el estado de salud. Es que si estamos hablando de derechos y obligaciones, también tendrá opinión el familiar respecto O sea, me refiero a que no cuida del estado de salud emocional del residente, sino que cuida de su estado y salud respecto a su internamiento en el albergue, ¿no? O sea, yo también voy y lo veo y digo, algo me preocupa. Vigilar, no sé. Se me hace que es velar o estar al pendiente o no sé si salvaguardar. Si estamos viendo tanto derechos y obligaciones de los familiares, sería como, bueno, como familiar tienes el derecho de que se te sea informado del estado de salud y emocional del residente, pero a la vez, pues si requieren algo exterior, pues tú también tienes que colaborar. Entonces, no salvaguardar, pero sí como decir, velar por el estado de salud emocional del residente, pero también contemplar que se le mantenga informado, ¿no? O participar en el cuidado del estado de salud emocional del residente. Mejor velar, porque pues nada más, o sea, estás pendiente y te das aviso a la... Entonces, por ejemplo, si van a llevar al residente a una consulta médica, ¿lo tiene que llevar el personal del albergue? Pero si está bajo cuidado, o sea, si está bajo una visita familiar, O sea, participar. Porque velar, pues nada más observo, ¿no? pues observa, pero das aviso, por ejemplo, al médico, lo llevas al doctor en tu caso, al hospital. Es que velar abarca todo, me parece, ¿no? El velar es... Velar y participar en el estado de salud, en el cuidado. Y lo es física y emocional, ¿no? Sí. Hacer del conocimiento del albergue toda información necesaria para la estadía, atender las indicaciones de tipo médico preventivo que se efectúen por parte del personal autorizado. Ah, pues aquí está también.
Asistir al albergue en los eventos donde sea requerido, dar aviso al albergue sobre los cambios de domicilio y números telefónicos de la persona responsable del residente, ingresar al residente con sus artículos de uso personal, la cantidad y con las características que señala el personal del albergue, así como estar atento a las necesidades que pudieran presentársele posteriormente, como son ropa, calzado, artículos de uso personal, medicamentos y todo lo que requiera para su estancia. Fracción octava, participar en las convivencias familiares que organiza el albergue. Fracción novena, las demás que le confiera el reglamento de operación del albergue. Entonces, si están de acuerdo, dejamos hasta aquí esta sesión. Seguimos con el título tercero de los albergues en la siguiente. Y pues bueno, agradezco mucho la participación de todos los que nos acompañaron de manera presencial y que están por medio de la plataforma Zoom. Y les aviso oportunamente cuándo es la siguiente reunión. Les adelanto, el siguiente viernes no habrá reunión. Un servidor y compañeros míos vamos a estar en una consulta en indígena y vamos a estar incomunicados, no vamos a tener acceso a internet. Entonces yo creo que nos veríamos de esta semana que viene a la siguiente, por favor. Yo les aviso con oportunidad. Agradezco mucho a todas y a todos. Gracias. Gracias. Voy. Nomás déjame detener. Bye, bye.